Bueno, aquí esto, la parte que me comprometí, chiquillos, que se las voy a dejar disponibles ahora, eh, que corresponde a un contenido que debiésemos haber visto el día de hoy, sin embargo no alcanzamos, atendido de que nos pusimos a conversar sobre otros temas igual de interesantes, ¿no es cierto? Habíamos señalado que nuestra Constitución, en el artículo primero, inciso primero, señala eh, in- los tres valores fundamentales a partir de los cuales se sustenta el ordenamiento constitucional en Chile. Pero además dijimos de que la Constitución, entre sus características, era una Constitución que era sobreideologizada. Eso quiere decir de que en realidad no solo tiene estos tres valores, sino que además le agrega varios más, digamos. Entonces, en esta pequeña grabación, que no va a ser más allá de 10 minutos, voy a intentar enumerar y explicar en términos generales cuáles son estos otros valores constitucionales que están en el artículo primero, y voy a dejar anunciados los deberes constitucionales, que algo vamos, si hay alguna duda, vamos a repasarla la próxima semana en la clase del día lunes, previo a la prueba. Eh, pero por lo menos van a quedar enunciados. Les recuerdo además de que para la prueba, sin perjuicio que ya lo dejé ahí en nuestro campus, entra todo, inclusive artículo 2, así que les pido por favor que lo revisen a partir del texto del profesor José Luis Sea, y vamos a revisar algo de jurisprudencia hacia finales de la clase que viene. Bueno, es importante hacer presente de que entre los otros valores constitucionales, junto con la libertad, la igualdad y la dignidad del ser humano, el constituyente de 1980 reconoce como valores fundamentales también de la Constitución, claro que en un grado inferior a los ya señalados, tres valores adicionales. Primero es el bien común, ¿sí? Ese es un valor de la Constitución de 1980. Y nos dice de que el Estado está al servicio de la persona humana, ¿sí? Y la finalidad del mismo es el bien común. Eh, Lo primero es señalar que el bien común no es el bien de los individuos sumados, sino que el bien común es el bien del todo, del cual todos participan y del cual todos se benefician, ¿sí? Esto consagra un principio, además, que es el principio de la servicialidad del Estado. Es decir, nos conformamos como Estado eh, para satisfacer las necesidades humanas básicas. El Estado no se entiende o no tiene explicación sino bajo esa lógica. El bien común es un concepto que proviene desde Aristóteles en adelante, desde la Grecia clásica, y que la verdad fue tomado por la doctrina social de la Iglesia, en particular por Santo Tomás de Aquino, quien nos dice de que el Estado, o sea, que el colectivo tiene una determinada finalidad. Y esa es la provisión de los mecanismos básicos para que el todo, para que todos nos o podamos satisfacer nuestras necesidades, ¿no es cierto? No forman parte del bien común la suma de los bienes individuales. E incluso Santo Tomás de Aquino aquí consagra algo que está incluso en la Carta a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Que dice, bueno, en aquellos casos donde el gobernante o los gobiernos se aparten de la idea del bien común, surge para los ciudadanos el derecho legítimo para rebelarse contra el gobierno, porque ese gobierno que se ha desviado del bien común dejó de ser un gobierno republicano o una democracia para transformarse en una tiranía. En consecuencia, el pueblo tiene frente al tirano el derecho y la obligación de rebelarse contra la tiranía. Y esto es lo que se conoce como el legítimo derecho de rebelión de los pueblos. ¿Sí? En algún minuto se planteó en relación a la dictadura militar si efectivamente esta discusión se podía dar en el contexto chileno. Entonces tenemos que uno de los valores es el valor del bien común y que se vincula al principio de la servicialidad, es decir, el Estado está al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado. Esto inmediatamente nos divorcia de aquellas ideologías que no ponen al centro de su reflexión a la persona, sino que a otras entidades como por ejemplo la raza, el Estado. Entonces, eso se llama ideologías transpersonalistas, ¿sí?
Y las personalistas son aquellas que ponen al centro de la reflexión al individuo. Y en este caso, el fin del Estado es el bien común, porque en definitiva el Estado se conforma para efectos de satisfacer las necesidades, ya sean físicas o materiales, de los individuos que conforman el Estado, ¿sí? El segundo de los principios, el principio de protección a la familia, que algo ya habíamos señalado en la clase del día de hoy, y cuando señalábamos de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El problema, o sea, y de hecho esto se vincula a un deber que está en el inciso final del artículo 1, cuando señala de que es deber del Estado asegurar la seguridad, ¿no es cierto?, la seguridad interna y externa, y dar protección a las familias, ¿sí? Esto se manifiesta de distinta manera. Por ejemplo, a través de aquellas leyes de protección o promoción al grupo familiar, actualmente a través de la creación del Ministerio de de Desarrollo Social y Familia, a través de un montón de políticas públicas que tienen su base en este valor de la protección a la familia, ¿no es cierto? Entonces, la protección a la familia tiene una doble cara. Por una parte, es un valor, es decir, es un conjunto de cuestiones éticas que, a partir de las cuales se basa la Constitución de 1980, pero además de eso, es un deber. Y ese es el deber de... El Estado no solo tiene el valor, sino que además tiene el deber de dar protección a la familia, ¿sí? Aquí ya algo conversamos sobre la idea de familia que tiene el constituyente, de que es una familia determinada. Nuevamente nos encontramos con la idea de el etos y el telos, ¿no es cierto? De qué tipo de familia estamos hablando. Además podemos encontrarlo como disposiciones de orden público. Y el tercer valor, en este caso el sexto, porque ya si le sumamos las tres anteriores, nos vamos a encontrar que el tercer de estos valores secundarios es el respeto a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza la sociedad. Alguien preguntaba, no sé si Sacha era, ¿qué son los grupos intermedios? A ver, los grupos intermedios son aquellos conjuntos de individuos que se agrupan en torno a ciertos intereses, de cualquier naturaleza. Las sociedades no solo se basan en en el factor del Estado y el individuo, ¿sí? Entre el Estado y el individuo hay un entramado de relaciones que se va complejizando. Incluso esto a lo mejor lo vieron en derecho político, instrucción al derecho político, cuando hablaban de los grupos primarios y grupos secundarios. La sociedad se va organizando en conformidad a grupos de sujetos que se aglutinan para la satisfacción de ciertos intereses que les son comunes. ¿Sí? ¿Se entiende? Esos grupos de intereses tienen que tratarse de intereses legítimos, por supuesto. O sea, una banda de narcotraficantes no necesariamente corresponde a la idea de grupo intermedio, a través de los cuales se estructura y se basa la sociedad. Pero todos nosotros formamos parte de grupos, ¿sí? Y que es un complejo entramado que parte desde el individuo y se complejiza hasta el Estado. Nosotros, los seres humanos, tenemos una cualidad, y esto es una cuestión que nos es aristotélica, por lo demás. Y esa cualidad, una de las cualidades inmanentes junto con la politicidad del individuo, estoy haciendo la teoría política, ¿no?, dice relación con la sociabilidad. No solo somos animales, ¿sí?, sino que no solo somos animales políticos, sino que además somos seres gregarios. Estamos diseñados genéticamente para compartir con otros, ¿sí? El único que puede vivir fuera de las cívitas es el dios o el animal. ¿Se acuerdan que Aristóteles decía eso? Y además decía otra cosa,
que los únicos que no estaban interesados en los asuntos públicos, de la polis, la política, son los idiotas, decía Aristóteles. O sea, los idiotas, y significa sin, ¿sí? Eh, y el idiota era el sujeto que no estaba interesado en los asuntos públicos. Pero volvamos a la politicidad y a la sociabilidad del ser humano. Esta sociabilidad que es connatural al individuo nos hace que nos vayamos agrupando para las... Hay distintos mecanismos, pero como dice Mancur Olson, la verdad, los seres humanos nos vamos aglutinando o juntando con otros simplemente para satisfacer nuestros intereses, cualquiera sea. Sean estos económicos, sean estos de satisfacción de determinadas necesidades básicas, ¿sí? Pero más allá de la relación, o más allá de la razón, en términos prácticos, nos juntamos con otros sujetos. Y desarrollamos nuestra vida, porque no podemos desarrollarla de otra manera, salvo que seamos ermitaños, o animales, o dioses, en conjunto o en relación con otros. Y vamos conformando grupos en torno a ciertos intereses. La familia la conformamos en torno, bueno, más allá de lo que, de la satisfacción o la crianza de la prole, o el amor, pónganle ustedes el interés que quieran. O la economía, no sé, da lo mismo, dependiendo de la concepción que uno tenga. Pero junto con eso, vamos conformando otro tipo de grupos para compartir nuestros intereses comunes. Más de alguno de ustedes es ciclista, como yo, por ejemplo. O participa de comunidades de juegos de rol. O participa de comunidades vecinales o de partidos políticos. Entonces nos vamos conformando en torno a ciertos intereses, nos vamos juntando en torno a ciertos intereses. Esos intereses van definiendo a los grupos, ¿sí? Y estos se llaman grupos intermedios. Los grupos intermedios, dependiendo su nivel de complejidad, ¿sí? Pueden clasificarse en dos grandes vertientes o dos grandes grupos. Por una parte, los grupos primarios, que son aquellos donde las relaciones son mucho más íntimas, porque son más pequeños, donde nos conocemos todos, ¿sí? Que está compuesto por un número muy pequeño de personas. Pensemos, por ejemplo, no sé, pensemos, por ejemplo, en un equipo de fútbol de los chiquillos del barrio. O pensemos, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp del curso de Derecho Constitucional. Somos 20, 25, 30, nos conocemos todos, no sabemos los nombres, o en su gran mayoría. O el club de scout, ¿sí? Pero, entonces, las comunicaciones son directas, no hay jerarquía, ¿sí? Salvo la familia que sí hay jerarquía, pero en general en los grupos sociales, los grupos primarios, las relaciones son bastante más desburocratizadas, son mucho más cercanas, ¿sí? Pero la medida, o sea, no todos los grupos son grupos primarios, porque la medida que las sociedades se van complejizando y nuestras interacciones se van complejizando en el contexto de sociedades modernas, necesariamente nos vamos relacionando con grupos que ya no necesariamente responden a nuestras cuestiones o intereses más inmediatos, ¿sí? Nuestros vínculos primordiales, dicen algunos autores. O sea, la comunidad, la casa, la familia, la sangre, ¿sí? La nacionalidad. Sino que nos empezamos a relacionar con otros tipos de sujetos. Y que si bien compartimos el mismo interés, que no lo olviden de que esa es la esencia de la agrupación, puede ser de que en realidad nosotros formemos parte de una cooperativa, como por ejemplo puede ser la Copiuch, donde uno no conozca a todos los socios. Por supuesto, todos tenemos un interés común, pero no conozco a todos los socios. Eso se llaman grupos sociales secundarios, cuya característica fundamental es que tienen grados de burocratización, es decir, ya no nos hablamos por WhatsApp, no nos juntamos todos los... No, sino que en realidad tienen ciertos procedimientos, cierta estructura y jerarquía. Esas son las características de los grupos sociales secundarios. Los grupos sociales secundarios se caracterizan por su burocratización, ¿sí? Es decir, por su institucionalización y su estructuración reglada, reglamentada. A diferencia de los grupos sociales primarios, en el grupo de skate de los chiquillos de la plaza, no hay ningún tipo de burocratización. O sea, no hay un presidente,
Porque en el caso de haber eso, ese tipo de burocratización, estamos ya frente a un grupo social secundario. Ejemplos de grupos sociales secundarios son, por ejemplo, los partidos políticos, los sindicatos, las juntas de vecinos, las sociedades, los bancos, ¿sí? Que por supuesto van complejizándose en la medida que vamos escalando, hasta llegar al más complejo de todos, que es el Estado, ¿sí? Bueno, ¿qué nos quiere decir el principio de protección a los grupos intermedios? La verdad es una suerte de restricción, ¿sí? Para el Estado. Este principio se erige para evitar la intervención estatal en los grupos sociales, en el actuar de los grupos sociales. Lo que se busca es evitar que el Estado se meta en el funcionamiento de los grupos intermedios. Y se traduce en un principio, que es el principio de subsidiariedad. Y ese principio de subsidiariedad, que es fundamental, tiene distintas manifestaciones, nos hace decir que la Constitución de 1980 es una constitución de carácter subsidiario. Porque el principio de subsidiariedad, que tiene su origen en este valor constitucional, así como así como el principio de servicialidad tiene su origen en el bien común, el principio de subsidiariedad nos dice que el Estado está vedado de realizar todas aquellas actividades a las cuales están llamados a realizar los particulares. Esto quiere decir que la subsidiariedad, de que el impulso de las relaciones económicas y sociales en una sociedad como la chilena no le corresponde al Estado, sino que le corresponde a los particulares, sean estos de manera individual o asociados en grupo. Cualquiera sea la alternativa, si es de manera individual o asociados en grupo, el Estado no puede meterse. El principio de subsidiariedad tiene su origen también en la doctrina social de la Iglesia, y lo que busca es establecer un límite para las doctrinas totalitarias. Porque lo que se tenía como temor era que el Estado creciera tanto que finalmente cortara o coartara la libertad de los grupos y de los individuos. Recuerden que una de las dimensiones de la libertad es la libertad negativa, es decir, el Estado no se puede meter y no te puede obligar a hacer aquello que no quieres hacer, y que de no fuera por eso, lo habrías hecho. Pero tiene una manifestación que es más importante, que el principio de subsidiariedad en Chile tiene una manifestación en términos económicos. El principio de subsidiariedad tiene dos dimensiones, tiene una dimensión positiva y una dimensión negativa. Por una parte, negativa, como ustedes ya lo sospechan, el Estado no puede meterse. Y la dimensión positiva, el Estado debe meterse. ¿Cuándo el Estado no puede meterse? Cuando los particulares no quieren, no deben o no pueden realizar una determinada actividad. En ese caso, opera la faz positiva del principio de subsidiariedad. ¿Cuándo el Estado no puede, no quiere o no debe? Perdón, ¿cuándo los particulares no quieren, no pueden o no deben? Por ejemplo, cuando la acción de los particulares es propiedad excluyente del Estado. Defensa nacional. ¿Se imaginan lo que sería privatizar la defensa nacional? Que esté a cargo de grupos que licitemos el ejército, a empresas, la defensa, así como de mercenarios. Por ejemplo, ¿cuándo no puede? No pueden los particulares. Cuando es muy oneroso, cuando sale mucha plata. No sé si me voy explicando. Esto no significa que el Estado no pueda actuar. El Estado puede hacerlo, pero si lo hace, si actúa en materia económica,
debe hacerlo bajo las mismas condiciones y con los mismos requisitos que los privados. Les voy a poner un ejemplo. Si el Estado quiere abrir un diario, tener un canal de televisión, puede hacerlo. Requiere ciertos requisitos. Por ejemplo, una ley de quórum calificado que le permita actuar en materia económica. Pero además de eso, requiere que no haya ningún tipo de discriminación entre este diario o televisión estatal y el resto. Porque las empresas del Estado que las tiene, por ejemplo, Codel, Cometro, el Diario La Nación, Televisión Nacional, se rigen por las mismas reglas que las universidades, por ejemplo. Se rige por las mismas reglas que los privados. Creo que ustedes se acuerdan cuando Televisión Nacional, esto ya lleva bastantes años, tuvo, creo que fueron 2 o 3 años seguidos de pérdidas. Porque, bueno, les cuento esto. Entonces Televisión Nacional le pidió ayuda al papá Estado, porque finalmente la televisión nacional es la televisión pública, teóricamente. Pero el Estado no podía hacer nada, porque como Televisión Nacional es una empresa, si bien pública, debe jugar con las reglas de los privados, sería una discriminación arbitraria, rompe el principio de igualdad que el Estado le inyecte plata. Como decir, ya te paso la mesa. No, no puede hacerlo. Porque como empresa pública que es, debe jugar con las mismas reglas de los privados. Entonces, Canal 13 podría haber, si el Estado le hubiese pasado plata a Televisión Nacional, Canal 13 podría haber dicho, oye, pero si, ¿por qué no me pasáis plata a mí también? Que es un poco lo que pasa con las universidades públicas. Las universidades públicas, junto con el Sol, son públicas, son propiedad del Estado. Pero el Estado no puede hacer ninguna discriminación entre las públicas y las privadas. Por ejemplo, creo que les comenté, yo trabajé muchos años en la Universidad de la Frontera, y cuando la Universidad de la Frontera tenía problemas económicos, que en algún momento sí los tuvo que vender un campo que era de propiedad de la universidad, porque no podía pedirle plata a no podía pedirle plata al Estado, porque si no habrían saltado todas las universidades de Chile a decirle, a ver. Usted puede funcionar en materia educacional, usted puede funcionar en materia económica, pero no puede hacer ninguna discriminación en relación a las empresas públicas, universidades públicas y las privadas. En consecuencia, no puede tener ninguna garantía, ningún requisito o ninguna regalía que nosotros que nosotros no podamos acceder también a ellas. No sé si me explico. Entonces, solo para ir cerrando, tenemos que junto con los 3 valores fundamentales, hay 3 valores adicionales que también dan orígenes a principios constitucionales. Tenemos el principio del bien común, origen, la servicialidad del Estado. Tenemos el principio de protección a la familia, el deber de proteger a la familia, que está en el inciso final. Y finalmente, el respeto a los grupos intermedios a través de los cuales se basa la sociedad, que da origen al principio de subsidiariedad, que en Chile tiene una fase, está centrado en la fase negativa del principio de subsidiariedad, es decir, la no intervención del Estado. Y el artículo primero cierra, el artículo primero es fundamental, chicos, es fundamental, así que apréndanselo casi de memoria. ¿Sí? El artículo 1 de la Constitución cierra con los deberes del Estado. Algunos dicen que son 3, otros dicen que son 4. Yo creo que son 3. Entonces tenemos primero los valores, vamos por parte del artículo 1. Tenemos los valores principales, tenemos los valores secundarios, pero fundamentales, enganchados a ciertos principios, y finalmente tenemos los deberes del Estado. 18 horas. Que no tienen que ver con los fines del Estado. ¿Eh? Ya sabemos cuál es el fin del Estado. Los deberes del Estado son 3 o 4, dependiendo del autor que ustedes sigan. El primero de esos deberes es el resguardo a la seguridad nacional y la protección de la familia. Ahí algunos sostienen que son 2 deberes distintos. El segundo
es la integración armónica de todos los sectores de la nación. Y el tercero, que es el que ustedes van a buscar, es la obligación o deber del Estado de asegurar a las personas a participar en igualdad de oportunidades de la sociedad, que el resto de la sociedad nacional. ¿Sí? Entonces tenemos por una parte, primer deber, seguridad; segundo, integración armónica; y tercero, igualdad de oportunidades. ¿En qué consiste cada uno y cómo se expresa dentro de la Constitución? Eso lo van a tener que investigar. Chiquillos, con esto dejamos hasta acá y nada, nos reencontramos el próximo día lunes.